Bueno, aquí tenemos una visión del petróleo y la economía nacional desde las perspectivas de reactivación económica. Los problemas que enfrenta actualmente Venezuela tienen su origen en buena medida en el modelo económico y social que se viene estableciendo desde el año 99 y que involucra de alguna forma al sector petrolero como elemento central de ese modelo económico y social. Lo que vamos a ver acá es por qué el petróleo es importante para la reactivación económica y ver desde el punto de vista sistémico lo que ha pasado entre la economía del petróleo y el resto de la economía. Para hacer esta aproximación del petróleo y la economía nacional, consideración de su reactivación, vamos a hablar un poco acerca del modelo económico del sector petrolero, las exigencias y respuestas del sector petrolero frente a las exigencias de ese modelo, un poco la evidencia sobre la actividad económica y el petróleo y los retos a corto y mediano plazo. Para analizar el tema del modelo económico actual y el sector petrolero, tenemos como referencia el trabajo de la profesora Terry Lee Carl en el año 97, que es un libro dedicado a la paradoja de los países petroleros, donde se caracterizaba el comportamiento o la tendencia de la economía venezolana cuando se enfrentaba a, incrementos de precios en el pasado. De esta forma, llama la atención la profesora Terry Carl de que al analizar la tendencia del Estado venezolano, habían dos características muy importantes que ocurrían con estos boom petroleros o estos auges de precios en el caso nuestro, y es, digamos, la expansión de la jurisdicción del sector público absorbiendo de alguna forma actividades o competencias que eran del sector privado, lo que llamamos la provisión de bienes privados. Y por otra parte, digamos, la otra tendencia era la tendencia de la centralización, donde el gobierno central de alguna forma expandía la jurisdicción de los gobiernos regionales y locales. En el pasado, digamos, esa tendencia del Estado a arropar y centralizar actividades se correspondía de alguna forma con la creación de nuevas empresas. En el caso que estamos observando desde el año 2009, desde el año 1999, perdón, es una tendencia a expandir esa jurisdicción de una forma, incluso en unas formas y unas escalas que nunca antes habíamos visto en Venezuela. Y es la centralización de actividades y operaciones que habían estado en manos del sector privado y de los gobiernos regionales, en una escala nunca antes vista. Un poco para entender la forma dinámica del sistema económico actual y cómo al final repercute sobre la dependencia del ingreso petrolero, podemos decir que hay un efecto directo una vez que el sector público toma las actividades del sector privado y el gobierno central toma las actividades de los gobiernos regionales y locales. Hay un efecto directo sobre la dependencia del ingreso petrolero porque obviamente la nómina de todos estos entes forma parte del gasto fiscal. En condiciones ceteris paribus, como decimos los economistas, sin cambios de precio, eso genera una dependencia del ingreso petrolero debido a incremento del déficit fiscal. Sin embargo, ocurren una serie de efectos indirectos también que acompañan a esta expansión de la jurisdicción del sector público, y es un efecto directo, y es que las empresas que forman parte de la esfera de lo público tienen problemas de productividad, y esos problemas de productividad lo hemos visto tanto en los sectores energéticos como petróleo, electricidad, pero también lo vemos en agricultura, petroquímica, en salud, educación y seguridad. Este efecto indirecto, a su vez, lo que hace es que debido a la caída de productividad hay una presión sobre el gasto fiscal, por un lado, y por el otro se afecta la producción y las exportaciones. Esta caída de productividad afecta la producción y las exportaciones,
afectando a su vez los salarios y los empleos de calidad. Todo ello apunta de nuevo a un incremento del déficit fiscal a lo largo del tiempo. El enfoque sistémico nos lleva a razonar que al final se produce una retroalimentación donde esta dependencia del ingreso petrolero, donde toda la nómina de los institutos del Estado dependen de un presupuesto a nivel, digamos, a nivel centralizado, se resuelve disminuyendo, esas exigencias se resuelven disminuyendo la inversión en el sector petrolero, con lo cual se retroalimenta esta especie de círculo vicioso. En la circunstancia actual de caída de precios del petróleo, lo que se ha hecho es, a diferencia del pasado, es acentuar la naturaleza del modelo y, de alguna forma, frente a la precariedad de los ingresos por exportaciones originados por la caída de los precios, se ha establecido una especie de sistema de cuotas sectoriales de las importaciones donde, de nuevo, se refuerza ese modelo centralista en la provisión de bienes privados y bienes públicos. Aquí ilustramos, por ejemplo, que en el año 2008 las importaciones que provenían del sector público apenas representaban un 25% del total de las importaciones y para el 2016 ese porcentaje ya superaba el 60%. Entonces, de alguna forma, la caída de los precios del petróleo ha hecho reforzar el modelo y sus consecuencias negativas sobre el resto de la sociedad. Actualmente, si uno toma en consideración la evolución histórica y situación actual de la generación de bienes y servicios en la economía, o el PIB, nos podemos dar cuenta que hay una brecha significativa entre lo que es nuestro PIB potencial como nación y lo que estamos experimentando como actividad económica. Por otra parte, llama la atención que resultado de este modelo y las distorsiones que ha creado, hay una especie de déficit estructural en las finanzas públicas que hacen que se afiance la idea de que el modelo es insostenible a lo largo del tiempo. Y esto se evidencia en el año 2016, cuando uno compara el tamaño del déficit fiscal, que supera los 15 puntos del PIB, y con un aporte petrolero que apenas llega a 2,5% del PIB. Entonces, bajo estas circunstancias, es innegable el hecho de que para reactivar la economía del país y volver y retomar la senda de crecimiento económico, hay que reactivar al sector petrolero. Este modelo, a su vez, ahora vamos a hablar un poco de las exigencias de este sector petrolero en este modelo, y el contexto empresarial, digamos, de este sector energético, es un contexto empresarial, bastante complejo, donde tenemos por un lado convenios energéticos concentrados en los crudos livianos y medianos, tenemos un financiamiento al Estado con ventas de crudo a futuro, contribuciones especiales al Estado, migración de convenios operativos, asociaciones estratégicas, empresas mixtas, una política de insourcing, un modelo centralista de servicios en la producción de bienes y servicios industriales. En definitiva, estamos en presencia de un modelo donde la principal empresa estatal productora de petróleo se ha convertido en una especie de corporación del desarrollo, donde no solamente es responsable por la producción, la refinación, la exportación y la comercialización de los hidrocarburos, sino que además tiene otras actividades asociadas al objetivo de promover el desarrollo regional y nacional. Esto trae como consecuencia una menor disponibilidad financiera de recursos para PDVSA y, por un momento, la respuesta corporativa inmediata es el endeudamiento externo. Frente a todas estas presiones fiscales y de nuevos roles, una respuesta es el endeudamiento externo, concentración de inversiones en la faja,
a costa de la producción de crudos livianos en Oriente y Occidente, pero principalmente en Occidente, y retraso en pago a proveedores. Estamos en una situación en la cual estos retrasos en pagos de proveedores están afectando la flexibilidad operativa, y esto lo observamos en caída en el número de taladros, aumento en el número de pozos en reparación, reducción de la producción de crudos livianos y medianos, menor alimentación al sistema refinador nacional y, en definitiva, pérdidas de producción. Esto, a su vez, tiene un efecto dinámico que esta menor flexibilidad operativa, a su vez, genera una menor disponibilidad financiera. Entonces estamos con una especie de problema sistémico donde las interacciones entre el modelo petrolero y el resto de la economía generan una situación que pudiéramos calificar de una especie de bola de nieve donde la pelota se va haciendo cada vez más grande y estamos atrapados como una especie de trampa de pobreza. En esta situación, aquí vemos de alguna forma, hay diversas estimaciones sobre el saldo de la deuda externa del gobierno central y PDVSA. Estimaciones, digamos, conservadoras nos llevan a decir que están muy cercanos superan el 80%, y hay estimaciones que estiman que pudiera estar alcanzando el 100% del PIB. En esta evolución, digamos, tanto el gobierno central como PDVSA se han endeudado en forma significativa. El tema es que hoy en día, frente al agotamiento de la posibilidad de endeudamiento en el exterior, PDVSA ha recurrido en forma cada vez más frecuente y en forma más intensa al retraso en el pago de proveedores. Vemos, por ejemplo, que en el año 2004 las cuentas por pagar representaban, medida en términos de días promedios de pago a proveedores, unos 100 días para pagar sus deudas. Ese índice se ha venido incrementando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para el año 2016 estaba en 137 días, para el año 2013 329 días, y para el 2015, que es la última información disponible, estamos hablando de más de 400 días en pagar facturas con los proveedores. Esto es un indicativo, digamos, de los problemas que se están generando a nivel operacional debido a este elemento. Si observamos el número de taladros, vemos que hay, digamos, una tendencia muy clara hacia la baja. Cabe decir que cuando uno compara del año 2005 al año 2015, en ese periodo se registra una reducción de 700.000 barriles de producción, diarios de producción, y que en el año 2016 la caída se estima que pueden ser alrededor de 300.000 barriles. Es decir, en un periodo del 2005 para acá, la nación ha perdido 1 millón de barriles de producción diaria. Y eso tiene importantes repercusiones sobre el resto de la economía. Cuando observamos la producción, el porcentaje de producción que corresponde al esfuerzo propio y, digamos, el aporte de las empresas mixtas, vemos que las empresas mixtas a lo largo del tiempo han venido teniendo una responsabilidad mayor en la producción de petróleo, lo cual nos lleva a indicar que si no fuese por esas empresas mixtas y la participación del sector privado, las caídas de producción fuesen incluso mayores. Vamos a hablar un poco acerca de la evidencia del petróleo sobre la actividad económica en general. Cuando uno estudia la composición sectorial del PIB, datos reales del 2015, uno observa que la actividad petrolera contribuye con 13% del PIB. Obviamente la contribución del petróleo como actividad productiva va mucho más allá de este indicador, puesto que no recoge en estas cifras lo que serían los efectos de arrastre de la producción de petróleo, su transformación, las inversiones que realiza. Cuando hablamos de, digamos, los efectos de la actividad petrolera en la economía, es conveniente hacer una especie de comparación en periodos más o menos similares entre lo que fue la apertura petrolera y los primeros años de la soberanía petrolera, un poco para, en términos de
periodos comparativos, establecer algunas semejanzas y diferencias. De esta forma, la apertura petrolera la estamos considerando básicamente la década de los 90, una estrategia de participación de mercado de parte de Venezuela, mientras que la época que denominamos soberanía petrolera corresponde prácticamente a el año 99 hasta el año 2008, simplemente para tener periodos comparativos de igual referencia. Una de las cosas que destaca es cuando medimos la incidencia del sector petrolero en la economía, y es que en el periodo de apertura petrolera, el aporte de la actividad petrolera, las variables que eran relacionadas con la inversión y las exportaciones, garantizaron que en promedio la economía pudiera crecer un 1% interanual, solamente motorizado por el sector petrolero. Mientras que la incidencia de las variables petroleras en el periodo, digamos, de soberanía petrolera, antes que cayeran los precios del petróleo, justamente las variables que afectaban a la economía eran las variables relacionadas con el aporte fiscal y la inversión social, es decir, variables de corte rentístico. Y por el contrario, las variables productivas a través de inversión y exportaciones tienen efectos negativos. Entonces tenemos dos modelos que contrastan. Uno, el de apertura petrolera basado en la productividad y en la eficiencia, y el otro, soberanía petrolera, que descansa sobre, digamos, aspectos rentísticos no sostenibles en el largo plazo. Los retos que se presentan en Venezuela son muchos y están relacionados con la percepción, digamos, de riesgo en las inversiones en nuestro país. Hay estadísticas comparativas, digamos, de Venezuela como país petrolero con países de la región latinoamericana y revelan unos datos preocupantes. Por un lado, vemos que cuando hablamos de índices de prospectividad, Venezuela aparece muy bien posicionada, pero cuando hablamos en términos de atractivo general, bien sea por el efecto de los términos fiscales, bien sea por el ambiente de negocios, Venezuela aparece muy por debajo de nuestros vecinos, como puede ser Colombia, de forma tal de que hay una especie de reto de corto plazo, en el caso de una transición, de revertir esta situación. Hemos hablado del problema estructural que ocurre en las finanzas públicas. Es un reto importante cómo hacer en esa transición para lidiar con este déficit estructural. Y por último, llamar la atención de que cuando hablamos de retos a corto y mediano plazo, está claro que el sector privado debe jugar un rol importante en esta reactivación, en este paso de una economía rentista a una economía productiva. Sin embargo, digamos, el reto se presenta debido a que el sector público, si bien es cierto, va a estar apalancado por actividad del sector privado, ese sector público necesita consolidar su formación. O sea, los cuadros gerenciales deberían ser, digamos, fortalecidos, y hay elementos digamos, que nos muestran algún tipo de complejidades, como es el caso del grado de preparación para las formaciones de APP, donde Venezuela aparece en los rangos internacionales con índices muy bajos. En términos de conclusiones, finalmente podemos decir que el sector petrolero se encuentra afectado operacionalmente por problemas de impago a proveedores. Se trata de un problema sistémico que requiere la reestructuración de la empresa a lo interno y la forma en que se relaciona con el resto del sector público, que tenemos un consenso de que la recuperación de la capacidad de producción pasa por concentración en actividades medulares y de participación del sector privado, que la respuesta de corto plazo pasa por lograr
flexibilidad en el manejo de las empresas mixtas y que a más largo plazo se requiere una revisión del marco fiscal y, por supuesto, la estabilidad política para generar confianzas en los inversionistas. Muchas gracias.